por lo cual les invito a inclinar nuestras cabezas y a dar gracias a Dios por este día, porque nos ha cuidado y podemos estar aquí, y también porque tenemos la oportunidad de abrir su palabra y poder escuchar y escudriñar su palabra y completamente con toda la libertad que se puede hacer, ¿verdad? Invito ahora y vamos a inclinar nuestras cabezas. Amado Dios, gracias por este día, porque hasta aquí nos has traído, Señor. Tú sabes cada una de nuestras vidas, tú conoces todo lo que hemos hecho a lo largo de este día. Gracias por cuidarnos, y también nos acordamos de los hermanos que no pueden estar en este día, que cuides a cada uno de ellos, que los que han de venir apresure sus pasos también, Señor. Y en este momento, Padre, te pedimos que nos ayudes a poder escudriñar tu palabra, Señor. El único propósito que tenemos es darte la gloria y la honra a ti, Señor. Y también, Señor, disfrutar de tu palabra, poder aprender cada día más y sobre todo aplicar en cada una de nuestras vidas, que es lo más importante, Señor. También que nos ayudes a compartir con aquellas personas que no tienen oportunidad todavía de escuchar tu palabra, Padre amado. Dejamos este tiempo en tus manos, dándote las gracias en tu santo nombre. Amén. 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 Bien, me gustaría invitarles a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 21. Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 21. Dice la palabra del Señor así: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarascas. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomos en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Los llevaste con tu poder a tu santa morada, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderarán de dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de la morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profecía,
hermana de Aarón, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Hasta aquí la lectura. Me gustaría, antes de pasar a poder hablar sobre este estudio de esta noche, un poco introducirnos dentro del estudio. Y como saben, la semana pasada pudimos ver cómo el Señor había salvado a su pueblo de la persecución del enemigo. Y antes de introducirme en este tema, pues me gustaría invitarles, yo creo, y a recordar, yo creo que todos tenemos muchas veces algunas canciones o recuerdos que nos llevan por medio de una canción a un sitio puntual en el cual podemos revivir experiencias o lugares o momentos felices de los cuales hemos vivido, ¿verdad? Y dentro de estos versículos podemos ver cómo el pueblo del Señor invoca un canto al Señor. Del versículo 1 al 5 dice en el versículo: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Versículo 3: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Por medio de estos versículos podemos ver cómo el pueblo de Dios alaba al Señor por diferentes motivos. Uno, porque reconocen al Señor como varón de guerra, quien les había ayudado. En el versículo 3, Jehová es varón de guerra. También reconocen como a Dios: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, también como su Salvador. Invito a abrir nuestras Biblias en Salmos, capítulo 89. Podemos ver un ejemplo del salmista también cómo alababa al Señor. Salmos, capítulo 89, versículo 1. Dice la palabra del Señor así. Salmos capítulo 89, versículo 1. La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. También podemos ver en Jueces, capítulo 5, versículo 3, un cántico que invoca Jueces, capítulo 5, versículo 3. Oíd, oh reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Como Débora invoca un cántico al Señor, también reconociendo al Señor como su Salvador. Y dentro de la palabra del Señor podemos ver también Apocalipsis capítulo 15, Apocalipsis capítulo 15, versículos del 2 al 4. Apocalipsis capítulo 15, versículos del 2 al 4. Dice: vi también como en el mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Versículo 3. Y cantad el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán.
Por medio de estos versículos podemos ver cómo nos muestra que también el pueblo de Dios alabará, como dice, vendrán las naciones y alabarán. Y en el versículo, volviendo a Éxodo, en el versículo 4 y 5 nos dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 15, versículo 4 y 5 nos dice la palabra del Señor. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. El versículo 5. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Podemos ver por medio de estos versículos también cómo el Señor había vencido, había destruido al enemigo. Y también podemos regresar a Éxodo capítulo 14, versículo 21, nos da más detalles cómo el Señor venció en el mar al enemigo. En el versículo 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos, hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Por medio de estos versículos, volviendo a Éxodo capítulo 15, versículo 4 y 5, nos muestra cómo el pueblo invocaba este cántico al Señor, porque recordaba quién es Dios. También recordaba lo que el Señor había hecho, dándoles la salvación, librándoles del enemigo, recordando que el Señor es aquel varón de guerra. Y nosotros hoy en día, en cada una de nuestras vidas, también podemos experimentar como el pueblo de Israel, como el Señor había liberado del enemigo. Nosotros como creyentes tenemos una lucha diaria contra el enemigo, en la cual nosotros también tenemos, gracias a Dios, ese privilegio de poder disfrutar y de poder enfrentarnos a estas luchas siempre con Cristo. El pueblo de Dios, nosotros hoy en día podemos también reconocer que el Señor es el que nos libra de todas estas batallas. Pero para ello nosotros debemos aceptar al Señor como nuestro Salvador, reconocer al Señor como nuestro Salvador, reconocer que hemos sido rescatados, hemos sido liberados del enemigo, así como este pueblo era rescatado y liberado de manos del enemigo. Por lo cual también podemos nosotros decir: el Señor es nuestra salvación, el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro varón de guerra. Como el pueblo del Señor alababa, nosotros también podemos decir: yo le alabaré. Cuando nosotros pasamos en momentos difíciles, recordamos siempre que tenemos a Cristo para estas luchas personales que tenemos con el enemigo. Volviendo a la lectura en los versículos 6 al 12, podemos ver cómo en este cántico muestra Moisés la grandeza, el poder de Dios que tenía para con el enemigo. En el versículo 6 dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Versículo 7: y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarascas.
Versículo 8. El soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojo, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Versículo 10. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. En estos versículos podemos ver cómo Moisés se dirige al Señor directamente, mostrando el poder que tenía Dios, utilizando estas expresiones en las que dice, basta con un soplo, con el aliento de tu nariz, erguiste al enemigo, le pusiste recto al enemigo. Nos recuerda que Dios lo que hizo con el enemigo, y lo vimos en el capítulo 14, en la lectura que acabamos de hacer, cómo el Señor ayudó al pueblo de Israel, ayudándoles a poder vencer al enemigo, destruyéndoles por las aguas, como el Señor tenía planeado y era el propósito del Señor. Y en el versículo 11, volviendo a la lectura, nos dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y el pueblo se preguntaba esto, ¿no? ¿Quién como tú, oh Señor? ¿Quién puede comparar tu santidad, oh Dios? Y hoy en día dentro del mundo secular podemos ver cómo el mundo tiene diferentes dioses para diferentes situaciones o problemas en las cuales pasan, ¿verdad? Y nosotros como creyentes podemos manifestar lo que manifestaba este pueblo con este cántico. ¿Quién como tú? ¿Quién puede comparar su poder, tu santidad a Dios? Y desafortunadamente, como dije antes, pues el mundo decide buscar aquel ídolo según su conveniencia, ¿verdad? Pero cuando se ven en una situación en la cual no tienen ninguna salida, es la última opción el verdadero Dios. Reconocen verdaderamente el poder de Dios. Y nosotros como creyentes tenemos la oportunidad de confiar en Dios. Y nosotros cuando nos preguntamos, respondemos, ¿verdad? No hay nadie más como tú, oh Dios. ¿Quién más como tú? ¿En quién más podemos confiar? Dentro de estos versículos también, del versículo 11 al 13, podemos ver cómo el Señor manifiesta que Él no tolera ningún rival. Y el Señor ya nos mostró ejemplos en Éxodo capítulo 12, versículo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 12, nos dice la palabra del Señor así. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Para el Señor no había ningún rival, no había ningún Dios que fuese más que nuestro Señor. Y nos dejó ejemplos cómo el Señor había vencido y derrotado a aquellos falsos dioses que tenía este pueblo. El propósito del Señor es poder liberarnos de las manos del enemigo, del opresor, y el mismo propósito que tenía con este pueblo. Y dentro de la trayectoria del Éxodo, desde el capítulo 1 al capítulo 14, hemos podido ver cómo el Señor habla de darles un lugar especial para el pueblo, aquel lugar que Dios había prometido. Pero a partir del capítulo 15 en adelante podemos ver que el propósito que el Señor tiene con este pueblo es tener una relación, que tenga una relación este pueblo con el Señor. Ese era el propósito de liberarlos del enemigo, de la opresión en la cual estaba este pueblo. Y por medio de esta relación, cuando tenemos al Señor, aceptamos al Señor como nuestro Salvador, podemos enfrentarnos al enemigo.
Este es el propósito de que seamos nosotros salvos, para poder disfrutar de la presencia de Dios, así poder vivir con Él, caminar con Dios, disfrutar, vivir bajo el reinado del Señor. Por lo cual, dentro de los versículos siguientes, podemos ver en el versículo 14 al 18, al escuchar el poder del Señor, al manifestar este pueblo este cántico, reconociendo al Señor como el Rey Todopoderoso, como aquel varón de guerra, los pueblos, nos dice en el versículo 14 en adelante, que los pueblos escucharán y temblarán del temor del poder de Dios. Versículo 14 dice: lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderarán dolor de la tierra y de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. También nos dice, por medio de estos versículos, que inclusive aquellos gobernadores temblarán. Caerá sobre ellos temblor y espanto. En el versículo 18 nos dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Este pueblo reconoce que el Señor, con su poder, es aquel que va a liberarnos y va a librarnos y que reinará. Recuerda el Señor, por medio de estos versículos, que es Él el que reinará para siempre. Hay un versículo en el cual el salmista también nos dice que la confianza del salmista nos muestra que el Señor reinará como juez justo. Por lo cual, en los versículos siguientes podemos ver, en el versículo 19 en adelante, cuál era la reacción de las mujeres. Versículo 19 dice: por lo cual Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver a las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Versículo 20: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Podemos ver cómo María y las mujeres salieron a adorar al Señor, como dice, con pandero y danza. Esto era algo normal que solía ser cuando conseguían una victoria, estas celebraciones, después de una victoria. En 1 Samuel podemos invitar en nuestras Biblias. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6, dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, cánticos de alegría y con instrumentos de música. Lo que ellos tenían por costumbre, tras una victoria, era el símbolo de agradecimiento, cantar, danzar, dando gracias al Señor. Viendo estos versículos y este pasaje, ¿cuál es nuestra actitud tras una victoria? Cuando nosotros nos enfrentamos, como dije antes, en cada una de nuestras luchas diarias. Nosotros reconocemos también al Señor como nuestro varón de guerra, como nuestra fortaleza, como el Dios de nuestra salvación. Reconocemos a Cristo en esas victorias. También nos preguntamos: ¿quién como tú, verdad? ¿En quién más podemos confiar en esos momentos? ¿En quién más podemos comparar su poder, su santidad en el Señor? Muchas veces tendemos, como seres humanos, a mirar hacia atrás. Y cuando miramos hacia atrás, muchas veces tendemos a tirar en momentos en desconfianza, o muchas veces nos olvidamos lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas.
Hay un Salmo 77, si bien no pueden mirar en casa por el tiempo. Salmo 77. Nos habla como un cántico en el cual muestra cómo había, dice, una crisis personal, una falta de confianza. En el versículo 3 dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Versículo 4: no me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio y los años desde los siglos. Pero en el versículo 7 al 9 dice: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado a Dios de tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Dije, versículo 10, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Podemos ver que mejor decide mirar lo que Dios había hecho, la misericordia de Dios, el poder de Dios. Decide mirar quién es Dios, qué es lo que había hecho Dios, las maravillas del Señor. En los versículos 13 al 19 podemos ver que recuerda las maravillas y el poder de Dios. En Apocalipsis 15 es un texto en el cual asimila al Éxodo 14 la lucha en la cual el pueblo continúa hoy en día. Como cada creyente diariamente tiene una lucha personal y nos dice que la batalla continúa, la batalla contra el enemigo. Pero podemos ver estos ejemplos como el Señor había vencido al enemigo, lo cual nos anima y nos muestra la victoria es de Dios. Así que cuando miremos para atrás, que sea para mirar las maravillas del Señor, lo que Dios ha hecho por nosotros, quién es Dios. Reconozcamos que es nuestro varón de guerra, que es nuestro Salvador y nuestra fortaleza en nuestros momentos difíciles. Muchas gracias, hermanos.